Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra casa de paz. Le damos la bienvenida a todos para que en esta noche cada día más nos preparemos para esa bendición y nos estamos preparando para ver todas las cosas grandes y maravillosas que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Y en esta noche vamos a aprender cada día más lo que Dios nos quiere enseñar. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Con qué sale la pobreza? La pobreza sale con oración y ayuno. ¿Por qué viene la pobreza económica? La pobreza económica viene por un corazón herido, por una maldición generacional, por caminar en amargura, en faltas de perdón. Todo eso trae pobreza y ruina a tu vida y a todo lo que está en tu casa. Se empieza a dañar si usted no le hace mantenimiento. Entonces, el ayuno que rompe la pobreza, dice ahí en Mateo 17:21, tiene que ir acompañado con la oración. Si yo lo acompaño con la oración, entonces en esta noche vamos a tomar autoridad sobre el espíritu de la pobreza y de la ruina y lo vamos a echar fuera de nuestras vidas y de nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por eso he estado enseñando mucho sobre el tema de la revelación de la autoridad y de obedecer a Dios en todas las cosas que emprendamos. Pero usted se debe rehusar y debe decir: me rehúso a la pobreza, a la ruina y a la escasez financiera, en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Dios habló que todo esto sería solo sabe cómo, a través del ayuno y la oración. Cuando comenzamos a ayunar y oramos, no debemos abandonar los tiempos de ayuno que Dios te llama. Hay ayunos de un día, hay ayuno de 3 días, hay ayuno de 21 días, los que están en la palabra de Dios. Hay ayuno de 3 días, entonces según los ayunos, que usted tenga el crecimiento y el conocimiento de lo que es la oración que hemos estado predicando todo este tiempo y hemos estado hablando del ayuno, entonces la Biblia dice, para que Satanás no tome ventaja, conoceré sus maquinaciones. Entonces usted tiene que pararse en este tiempo que estamos en ayuno, ¿para qué? Para que traiga un rompimiento sobre la pobreza, la ruina y la escasez. Y nunca más vuelvan a su vida. Muchas veces esas crisis vienen para aprender, pero ¿sabe qué? Aprenda de ellas en cada circunstancia y nunca más decida mirar atrás ni volver atrás, con faltas de perdón, con amarguras en su corazón, con dejar de dar a Dios, con dejar de cumplir sus responsabilidades económicas que tiene usted dentro de su canasta familiar, de su casa, agua, luz, teléfono, préstamo, toda una línea de cantidades de cosas que usted tiene que cumplir a ellas. Si usted está atrasado en deudas de más de 5 años, de 10 años, por eso le ha venido una crisis muy larga de finanzas, porque usted las deja y las acumula, pero usted no toma la determinación de volverse en amistad con Dios y salir de esas deudas que lo han tenido atrasado y las deja ahí por años, por 2 años, por 3 años y usted no las paga. Eso es lo que trae la pobreza, eso es lo que trae la ruina, eso es lo que trae la escasez. Y también trae cuando usted no tiene hábitos espirituales de ayuno y de oración. Cuando usted tiene esos hábitos espirituales de ayuno y oración, la vida es diferente. Entonces, a veces la gente también hace votos y pactos con Dios, pero eso Dios no lo escucha.
porque Dios conoce que nunca vas a cumplir lo que has prometido. Y eso está en Eclesiastés 5, del 1 al 5. Dice, mejor no es prometer a Dios sino cumplir. Entonces, si usted le promete a Dios y usted no cumple, entonces se va a hallar mentiroso delante de Dios, y cuando usted vaya a pedir ayuda, 5:6, cuando usted va a pedir ayuda, entonces Dios no le va a creer, porque Dios te cree la primera vez. Pero si no salimos de la mentira y del engaño y del desierto, el desierto económico, de la pobreza, la ruina y la escasez, viene de una amargura y una falta de perdón en el corazón. Eso fue lo que vivió el pueblo de Israel. Así que en Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que se destruya la obra de tus manos. Entonces, imagínate, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Por qué tenemos que salir de la mentira y del engaño, de la envidia y de los celos? Porque usted no tiene necesidad de andar ahí. Cuando usted ya conoce a Dios, vivimos por fe, caminamos por fe, andamos por fe y no por vista. Y la palabra de Dios nos lo dice. ¿Por qué viene la pobreza económica? Por el espíritu de la incredulidad y de la murmuración. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y por qué le pasó al pueblo de Israel? Porque cuando Abraham y Sara pecaron contra Dios, Dios les había prometido un hijo y ella empezó a buscar todos los métodos de haber y por haber para tener hijos. Y ahí metió la pata. Y ya Dios le había dicho en una palabra profética a Abraham que él tendría un hijo y que se llamaría Abraham. Y Sara, desesperada para no quedar en vergüenza, metió la pata, como dice uno aquí en Cartagena, en Colombia. Y al haber metido esa pata, Dios trajo un juicio a la tierra. Y está en Génesis capítulo 15. ¿De dónde viene la pobreza, la ruina y la escasez? Desde Génesis 3, donde Adán y Eva cometieron errores. Pero en Génesis 15, déjenme llegar allá, exactamente le doy la cita bíblica. Y Dios establece, y de ahí empezó, cuando Adán y Eva cometieron el error y dejaron de oír la voz de Dios. Cuando usted deja de oír el consejo de Dios, usted viene a pobreza, a ruina y a escasez. Cuando usted quiere ayudar a una palabra profética dada por Dios, entonces las cosas no se dan. Tomó desde el día y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de Abraham y los ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad, a partir del versículo 12, empieza Dios y le establece una palabra a Abraham por haber desobedecido. Porque Dios, cuando Dios le da una palabra profética, usted tiene que ayudar a Dios en lo que Dios dice, pero no en lo que su carne dice. Y por esa causa vino una situación y una palabra profética sobre Dios, porque en Génesis 3, Adán y Eva dejan de oír el consejo de Dios y también deja de oír el consejo de Dios a Abraham. Y ahí viene una palabra. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y serás esclavo allí. Y ahí se volvió esclavo. Y será oprimida 400 años. Y ahí, miren lo que dice en el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Paremos ahí. Entonces,
¿Qué sucedió y de dónde vino la pobreza, la ruina y la escasez financiera? Adán y Eva todo lo tuvieron, pero cuando Eva escuchó al enemigo, perdieron las riquezas que Dios les tenía a ellos. Cuando usted deja de oír la palabra de Dios, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de buscar a Dios, cuando usted deja de obedecer a Dios, viene la pobreza, la ruina y la escasez. Y la pobreza y la ruina y la escasez viene la deuda. Y la deuda hasta aquí y usted no tiene con qué pagar. ¿Sabe por qué? Porque usted ha desobedecido. Usted quiere adelantar palabras proféticas cuando no son los tiempos de Dios. Y Dios estableció y dijo, 400 años pasarán. Y cuando pase este juicio, entonces yo los sacaré con gran riqueza. ¿Hay necesidad? No. ¿Hay necesidad? No. Y después aparece Moisés en Éxodo. Y después que pasan estos 400 años, este pueblo viene a riquezas, pero vino 40 años pasaron y los que acaban de pasar. 40 años de desierto. ¿Qué fueron esos 40 años de desierto? La primera de Adán y Eva vinieron y perdieron las riquezas que Dios les tenía por haber oído el consejo del enemigo. Sara y Abraham, trajo Dios un juicio porque Sara quiso que una palabra profética que Dios le había dado cuando los ángeles fueron allá a decirle a Sara que en un año ella iba a quedar embarazada, Sara se rió. Vino el espíritu de la incredulidad, ella estaba en amargura porque no podía tener hijos y ahí vinieron las consecuencias en las cuales Dios dijo, ahora pasarán 400 años y en estos 400 años. Pero como Abraham fue obediente y Dios fue obediente, porque Dios es obediente, ¿por qué es obediente? Porque Dios no miente y porque lo que Dios promete lo cumple. Y si usted en su generación no lo cumple, pues la próxima generación la cumplirá. Pero Dios lo hará. Abraham fue un hombre multimillonario, rico, porque fue un hombre que levantó altar a Dios, obedeció a Dios, sacrificó cuando le entregó a su hijo, no se los negó al servicio de Dios. Y por eso Dios los bendijo. Entonces, la pobreza, la ruina y la escasez financiera viene cuando usted deja de buscar de Dios. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja, ahí viene la enfermedad, ahí viene la ruina, ahí viene la deuda, ahí viene la escasez. Ahí es donde aparece la pobreza, la ruina y la escasez. Ahí es donde aparecen. ¿Y sabes por qué? Porque usted se debe rehusar primero por conocimiento. Uno de los versículos que Dios nos dio empezando este año fue Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que usted no se va a perder por falta de conocimiento porque yo delante de Dios he traído toda la palabra. Si usted la cumple, si usted la oye, si usted la estudia, vaya, ore y pregunte. Si no lo cree, vaya y ore, que el Espíritu de Dios se lo dice. Pero le voy a decir una cosa. Sara se metió en un lío tan grande. ¿Por qué? Por lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y por eso he estado hablando de todo lo que he estado hablando. Porque este es el tiempo en que usted tiene que tomar una determinación en su corazón si quiere que la palabra, que lo que ya logró permanezca y no se pierda. Entonces deje de murmurar, deje de juzgar, deje de andar en amargura, deje de mentir, deje de engañar, deje de estar viviendo bajo una autoridad falsa, que esa autoridad falsa cuando usted está, por eso yo predico y le digo, cuando usted anda con la gente que anda así, usted se volverá igual y todo lo que usted tenía, ¿sabe qué le va a pasar? Lo va a perder, porque usted se está uniendo con los enemigos de Dios. Así que la pobreza, la ruina y la escasez vienen por una mentira
vienen por un engaño, viene por una envidia y unos celos. Esto trajo juicio. Y fue cuando Dios trajo juicio en Génesis 3. Eso ya lo prediqué en el primer semestre. Y si lo quiere escuchar, pues vaya y métase a nuestra página YouTube y ahí están todas las prédicas. Y quiere que le diga por qué tiene que ayunar y orar la semana pasada y esta semana. ¿Por qué tiene que ayunar? Porque usted tiene que ser libre de la enfermedad, porque usted tiene que ser libre de la pobreza, de la ruina y la escasez. Dios mismo se encarga de cumplir las palabras proféticas. La única manera de usted ayudar es creyendo. Pero si ya hasta hoy logró algo, no lo pierda. Vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no vaya y suba a la montaña y cuando subió se dio un respiro y volvió a la crisis financiera otra vez y volvió a la ruina y volvió a eso. ¿Por qué volvió? Porque el pueblo de Dios no creyó. Y si usted no cree lo que la palabra de Dios dice en la finanza, entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. Y cuando usted deja de dar a Dios, sabe que el mentiroso es usted, no Dios, porque lo que Él dice se va a cumplir. Usted crea sus propias leyes. Usted mismo trae su escasez y sus finanzas se vienen abajo. Y vuelve a la pobreza, y vuelve a la ruina, y vuelve a la escasez. Si Dios dijo que del pasado no habría memoria, entonces mantenga la fe en este tiempo y haga lo que tenga que hacer de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando comienza a ayunar y a orar, no debe abandonar el ayuno. Si quiere romper la pobreza, la ruina y la escasez, si no quiere que venga juicio a la tierra, si no queremos que venga juicio a la tierra. Estos son tiempos de arrepentirnos, de orar, de vigilar, de buscar a Dios, de mantenernos en bendición. Toda persona incrédula, mire la condición de sus vidas y la condición de ellos es según su incredulidad, según su juzgamiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos serán juzgados por Dios porque interpretan la palabra no con el Espíritu Santo, sino según la condición de sus pensamientos y conocimientos espirituales erróneos en su vida. Si usted sigue a uno que pecó contra Dios y cometió error, usted va para la misma condición. Y si usted le es cómplice, más todavía. La respuesta de Dios no puede ser no, sino esperar en que Dios haga. Y hablé de la fe y de la paciencia. Entonces esos son tiempos de fe y de esperar en Dios, porque ya Dios ha hablado y Dios lo ha dicho, y Dios lo va a hacer, y lo seguirá haciendo. Pero Dios está buscando un liderazgo valiente, que se atreva a traer la ley de Dios y hacerla cumplir. Tenemos que seguir ayunando y orando hasta que el espíritu de la pobreza, la ruina, la escasez y la enfermedad se vaya. Eso vino porque los primeros sacerdotes no recibieron el consejo de Dios, desobedecieron. Y luego Abraham y Sara metió la pata también. Y eso trajo unas consecuencias dentro del matrimonio y dentro de los hijos. Y fuera de eso, ahí trajo Dios una palabra. Y después vino Moisés. Vinieron riquezas, porque Abraham fue rico, Isaac fue rico, Jacob fue rico, José fue rico, y también predicamos de eso, y le prediqué, deje de estar oyendo la voz de los hermanos de José. Pero si usted no lo cree y lo sigue oyendo, pues váyase, porque va directico a la pobreza, a la ruina y a la escasez. Y aún todo lo que tenga lo puede perder. Entonces, ¿sabe por qué? Tienes que seguir ayunando y orando hasta que Dios lo diga. Si Dios habló que todo esto tenía que salir a través de ayuno y oración, como dice en Mateo 17:21, que la pobreza, la ruina y la escasez, para que no vuelva la nación, para que no vuelvan a las naciones, entonces levántate, así sea uno, a obedecer a Dios. Este ayuno aquí nos indica actos continuos para salir del pozo de
la pobreza y la escasez. Debes de considerar la oración y el ayuno como una solución para que esto no venga. ¿Sabes por qué? Porque oí personas y otra vez hay que ayunar. Entonces, mi hijo, o sea, por Dios, ¿dónde están los sacrificios espirituales? Que son hábitos espirituales en los cuales nosotros tenemos que caminar. Entonces, si nosotros tenemos que caminar en eso, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios los sentenció porque no le creyeron. Y Dios los sentenció con 40 años. Abraham, con toda su generación, dejó riquezas y dejó cimentada una tierra bendecida. Pero esas tierras quedaron guardadas y han quedado guardadas para esta nueva generación. En este tiempo que vienen cosas muy grandes para Dios, que Dios quiere dar. Pero el pueblo está incrédulo, el pueblo está en amargura, el pueblo está viviendo del día a día, de la amargura y de la quejadera y de las palabras negativas y de que mira y todo es negativo y negativo y negativo y negativo, cuando la Biblia habla de otras cosas totalmente diferentes. Pero Dios también nos habla de que nosotros tenemos que hacer rompimientos de ayuno y para eso, para hacer rompimientos de ayuno, de pobreza, de ruina y de escasez, vas a tener que ayunar y orar como el Espíritu de Dios te guíe. Y aquí en Joel 2:12 está el tipo de ayuno que nos trae el rompimiento del ayuno. Del ayuno que nos trae el rompimiento de la pobreza, de la ruina y la escasez. Cuando Dios levantó al profeta Joel, venían tiempos de orugas, de escasez, venía para la tierra. Y él convocó al pueblo en ayuno y oración para que eso no sucediera. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y lamento. ¿Con qué quiere Dios que vaya este ayuno? Con arrepentimiento. Bueno, profeta, ¿y de qué me voy a arrepentir? De que robaste en los almacenes. ¿De qué te vas a arrepentir? Que nunca pagaste las deudas. ¿De qué te vas a arrepentir? Que no pagas tus obligaciones a tiempo, pero te gastas el dinero en otras cosas. Entonces, ¿cómo quieres entrar en la bendición económica si eres una persona irresponsable, espiritual, emocional y físicamente? ¿Por qué estamos hablando emocional y físicamente? Porque si usted aprende la excelencia y usted tiene temor a Dios y oye la palabra y la pone por obra, usted no va a la pobreza, usted no va a la ruina, usted no va a la escasez, usted no va a la enfermedad, usted no va a estar viviendo, se muere y nunca quedó con casa propia. Pero sus generaciones sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque usted no cumplió la palabra, usted quiso crear su propia Biblia. Pues hay una sola Biblia que la creó Dios. Las demás no las creó Él y las escribió Él con el Espíritu Santo. Pero la gente, según la condición de su corazón, quiere acomodar la palabra a su carne. Y por eso Dios llevó al pueblo de Israel, ¿sabes por qué? A la obediencia de la paciencia y la fe para que la carne se sujetara. Él dijo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Entonces, lo que usted siembra este año es lo que usted va a recoger esta década que viene. Entonces, Dios, por eso pues, ahora, no está diciendo mañana, o sea, hoy tienes que hacer un rompimiento en este año de obediencia para que Dios te bendiga. Por eso usted ha escuchado tantos milagros sobrenaturales, porque la gente escucha la palabra, la pone por obra y Dios es quien lo hace, porque la palabra de Dios es la que nos trae entendimiento. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios hace el efecto la cual Él la envió para ser prosperada. Así que Él envía esta palabra en esta tarde, en esta noche, los que están de noche, los que están de mañana, que van a ver estos mensajes. Te quiero decir hoy que tu caminar cristiano, a menudo queremos ver cambios y obtener gran rompimiento, pero sin embargo, muchas veces no los ves los resultados deseados porque tienes espíritu de incredulidad, tienes espíritu de engaño, tienes espíritu de mentira, tienes espíritu, ¿sabes de qué? De amargura,
de falta de perdón. ¿Sabes que cuando hay falta de perdón no hay billetes, no hay plata? No la hay. Porque usted no ha perdonado. Si se vuelve irresponsable de pagar sus responsabilidades, ¿cómo pretende usted? ¿Cómo pretende usted permanecer en un trabajo? ¿Cómo va a poder usted estar en un trabajo si usted no es responsable en las horas de trabajo? En las horas de trabajo lee, en las horas de trabajo está haciendo todo lo contrario y Dios lo está viendo. Pues usted va derecho a la pobreza, a la ruina y la escasez. Y si usted también acomoda su vida en Cristo para ir a la iglesia cuando usted diga y no cuando la palabra de Dios diga, eso también lo trae a pobreza, a ruina y a escasez. Se conquistó, lloró, pasó por crisis para lograr lo que Dios le dijo, llegó a la meta y cuando llegó a la meta, ¿qué pasó? Volvió atrás. Y volvieron los altibajos, como dice en Santiago 1:5, cuando te halles en diversas pruebas de fe. ¿Y sabes cuáles son las diversas pruebas de fe? Aprenda de las crisis, aprenda de las circunstancias que vive, madure si quiere que su vida tenga largura de días, tenga salud, tenga todo lo que Dios le quiere dar. El peor error es andar uno con personas que esos no son de su estilo de vida. Un día yo empecé a ver que yo me enojaba y andaba con un mal genio. Yo decía, pero yo ¿por qué ando con este mal genio? ¿Y qué es lo que me pasa? Pues varias de mis escuderas que eran cercanas a mí debían hace 3 años tarjetas de crédito sin pagar, habían prestado plata. Yo le decía, pero ¿por qué tengo que andar así? Hasta que el día les pregunté, un día las fui a dar en los consejos y nunca me lo escucharon. Y ambas vinieron a crisis por años. ¿Sabe qué? Entonces, eso al que está bien le hace mal. Y eso es como en el matrimonio. Si el uno anda bien y el otro anda mal, pues el otro lo lleva a las circunstancias. Porque es así. La palabra de Dios es la que nos lleva. No se quede enojado, no se quede herido. No, salga de eso. Porque ahí es donde se afecta su vida laboral. Ahí es donde se afecta su vida económica. Puede diezmar, puede ofrendar, puede darle a Dios. Pero si usted sigue así, ¿sabe qué? Dice ahí en Mateo 17:21, este género de pobreza, de deuda, de escasez, de ruina, solo sale con ayuno y oración para obedecer la carne, sujetarla y obedecer a Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios de éxito financiero son personas de obediencia, de respeto, de ejemplo y testimonio. ¿Qué es el ayuno? Ayunar es la decisión de no comer alimentos sólidos o líquidos con fines espirituales. Durante ese tiempo nos proponemos a rendir nuestra carne y purificar nuestro cuerpo físico para poder buscar la presencia de Dios y tener comunión con Él. Entonces es tener comunión, no es voy a verme la novela y regreso nuevamente al ayuno. Espérate, voy a salir y regreso. No, cuando Dios nos habla, ayunar a estos estilos, a estas situaciones tan arraigadas por generación, como se llama la pobreza, la ruina y la escasez, es una determinación de apartarse a buscar a Dios para que haya un verdadero rompimiento. Pero Dios no le puede dar más a usted de lo que hoy usted no es un buen administrador o una buena administradora. No solo en lo económico, en todas las áreas de su vida. Porque en Juan 3:2, tercera de Juan 2 dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado. No, Él nos dijo, yo quiero que tú seas prosperado, así como prospera tu alma.
Entonces, ¿cómo prospera tu alma? En el crecimiento espiritual de la palabra. ¿Sabes cuántos graneros y cuántas bendiciones el pueblo de Dios ha dejado de tener y son personas que tienen sabiduría e inteligencia, tienen el poder para producir el dinero? Pero ¿sabes una cosa? He visto mucha gente, como dice en Eclesiastés, mucha gente hoy tienen y al otro día se fue. Porque su vida en Cristo fue así, 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 pero no así. Así que ahí en tercera de Juan 2, Dios lo estableció como una promesa. Amado y amada, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué la salud la incluye Dios? ¿Por qué Dios habla del amor? Yo deseo que tú seas prosperado. ¿Quién fue el que decidió que fuéramos prosperados? ¿Quién fue el que decidió que lo fuéramos? ¿Quién? Dios, cuando dio el Edén, cuando arregló el mundo en 7 días, Él todo lo entregó y nos puso ahí para que disfrutáramos de lo que Dios nos diera. Pero ¿por qué no hay salud? Porque hay enfermedad, porque hay lo que hay, por el estrés, por las circunstancias, por las situaciones. ¿Sabe por qué? Porque lo más difícil es caminar uno con un liderazgo que no tenga rectitud, que no sea responsable en sus cuentas. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 133 dice que la bendición baja. Y así como la bendición baja, la maldición también baja. Entonces la maldición baja cuando usted con quién anda. ¿Quién le aconseja? ¿Quién te tienta? Para que vengas a la pobreza, a la ruina y a la escasez y a la enfermedad. Es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, hasta ahí. Cuando usted camina bajo la bendición de una autoridad espiritual que te guía y una autoridad. ¿Por qué las familias vienen a la pobreza? Porque los padres fueron los primeros irresponsables. Yo no tengo tiempo aquí para enseñar todo lo que yo enseño en un taller de finanzas, pero te lo digo que esto es espiritual. Hay diferentes tipos de ayunos según Dios te pueda hablar. El ayuno parcial, este tipo de ayuno se come una comida al día y se elige no comer ciertos alimentos, ejemplo, carbohidratos, carne, se conoce como el ayuno de Daniel. El ayuno absoluto, este ayuno se hace solo bebiendo líquidos, pero no comida sólida. Ayuno total, eliminamos líquidos sólidos y este ayuno solo se recomienda hacerlo con la guía del Espíritu Santo y supervisión médica, pero este ayuno total no es para todo el mundo. ¿Qué rompimientos te trae y te produce el ayuno? Pues te rompe la pobreza, la ruina, las malas adiciones, las malas mañas de no saber ser un buen administrador financiero, porque hace chanchullo, porque pasa plata, porque todo lo compra. ¿Sabe qué? Su empresa, su negocio y en el lugar de trabajo donde estés, te votarán. No porque Dios lo diga y no lo estoy profetizando, sino porque estos son los días en que usted tiene que ir a arreglar su vida y pedirle perdón a Dios. Vaya al arrepentimiento, haga votos, haga por fe con Dios, pero ¿sabe qué? No vuelva atrás. Dios está buscando un remanente de hombres y mujeres con liderazgo de excelencia para poder sacar de la pobreza, de la ruina, de la escasez, de las leyes hechas por los hombres, para que las leyes de Dios sean establecidas. Y quiero terminar en esta noche. El ayuno te trae guía y dirección de Dios. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de los que lo he llamado. ¿Para qué viene el ayuno?
te trae guía y dirección. ¿Sabes por qué? Porque aquí con este tipo de ayuno es donde aparecen los llamamientos. El llamado al propósito donde Dios te pone para que seas bendecido y prosperado en lo espiritual, en lo emocional, en la salud y en lo económico. Y eso todo lo abarca Tercera de Juan 2. Así que para tener guía y dirección de Dios necesitas ayunar y orar. Porque uno siente cuando es el liderazgo, que uno carga un liderazgo. Pero ya Dios está cansado que el pueblo de Dios sea chanchullero, le deba plata a Raimundo y todo el mundo, no pague, se malgaste la plata en un saco roto. Esas personas nunca llegarán a la cima porque son irresponsables con Dios y con ellos mismos. Dios está buscando un liderazgo que pueda estar en lugares estratégicos para hacer prosperar al pueblo. Aumenta su debilidad en el espíritu. El ayuno nos hace más sensible a oír la voz de Dios. Cuando ayunamos y podemos oír mejor a Dios. Entonces, cuando usted ayuna, aumenta su sensibilidad al Espíritu Santo y usted es más fácil de obedecer cada día más. El ayuno rompe el espíritu de la demora en Daniel capítulo 10, versículo 3. Daniel ayunó 21 días porque necesitaba un rompimiento. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ayunó porque necesitaba un rompimiento definitivo. ¿Sabe qué? Si usted tiene deudas de tantos años, vaya al arrepentimiento, haga votos con Dios. Y si ya es creyente y usted tiene fe en lo que se le ha enseñado en la palabra de Dios, pues ya usted sabe lo que usted tiene que hablar en la oración. Y el que no, pues vaya y busca a Dios, que Dios mismo se lo dirá. ¿Qué es el espíritu de la demora? ¿Por qué vienen los espíritus de la demora? Por las deudas de tantos años que usted no ha pagado. Las ha propuesto y propuesto y propuesto. Y vienen que esas crisis tan largas de tantos años. ¿Cuándo vienen crisis financiera? Cuando usted es adicto a la pornografía. Eso trae crisis financiera. Cuando usted está en adulterio, eso trae crisis financiera. Cuando usted es mentiroso, eso trae crisis financiera. Cuando usted todo lo arregla con dinero, a la final queda sin nada. Cuando usted no es responsable de pagar a quien le hace las cosas. Entonces hoy mírese por qué su vida económica está como está. Y eso va a la bancarrota, a la pobreza, a la ruina y a la escasez. No sé por qué estoy diciendo todo esto, pero solo Dios sabrá. Cuando Daniel ayunó y oró, Dios envió su ángel para luchar contra ese espíritu y lo derrotó. Y si queremos ver cambios, debemos ayunar y hacer guerra espiritual. Desatar el poder de la liberación en Isaías, y vamos a ver que en Isaías 58, del 6 al 8, encontramos 9 ayunos, de las cuales cada uno tiene un propósito. Pero como estamos hablando del ayuno de la pobreza, de la ruina y de la escasez económica, de la enfermedad, esos 9 ayunos trajeron resultados prácticos para las personas que ayunan. Y este tipo de ayuno implican en tu vida bendición. En el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión? ¿Y cuáles son? Hasta ahí, déjenme el 6 primero.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Y qué son las impiedad? Todas aquellas cosas injustas, injusticias que usted vive en la economía, que le sacan plata, que le roban, bueno, soltar las cargas de opresión. ¿Cuáles son las cargas de opresión? Las deudas. Cuando usted no cumple con sus obligaciones y los hace, viene a eso. ¿Y sabe qué pasa? Desatar las ligaduras de impiedad era el ayuno de los discípulos para romper las adicciones y pecados que le esclavizaban. Ese tipo de ayuno era ¿para qué? ¿Para qué? Para romper la adicción y los pecados que lo esclavizan. La pornografía, la drogadicción, la mentira, el engaño, los negocios sucios, las malas amistades. Versículo 7. Soltar las cargas de opresión no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Ahí encontramos 7 tipos de ligaduras que hay que soltar y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Segundo, soltar las cargas de la opresión y del ayuno, ¿verdad? Dejar ir a los quebrantados de corazón en el ayuno, y lo podemos ver en diferentes ayunos. Y también rompamos todo yugo. En el ayuno tenemos que romper todo yugo, ¿verdad? Así que no se pierda el domingo si quiere seguir aprendiendo. Que partas tu pan con el hambriento. Nacerá tu luz como el alba. El ayuno. ¿Sabes por qué? No, porque cuando tú compartes, y estos son los días que usted no debe dejar de dar, el mercado. Tiene que seguir repartiendo mercados. Si usted quiere seguir teniendo, por eso la ofrenda de nosotros del mercado aparece en la iglesia y siempre que tenemos la oportunidad de regalar, yo lo hago. Y yo estoy seguro que si hay personas que haber regalado y haber dado para los mercados, Dios lo bendijo económicamente, escriba su testimonio porque está escrito en Isaías 58 del 6 al 8. Ayudar al pobre, al necesitado, dar ropa, vestirlo, recogerlo, eso hace parte de una persona que camina en un liderazgo de excelencia según el orden de Dios. ¿Para qué? Para que nunca escasee el alimento, para que tus generaciones, cuando usted no esté en la tierra, Dios nunca se olvidará de ellos. Por eso en el Salmo 27:4 dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te recojo. ¿Por qué? Porque cuando usted camina bajo la palabra y la excelencia de la revelación de la palabra, ni usted ni sus generaciones pasarán hambre, ni vendrán a pobreza, ni a ruina, ni a escasez. La generación de Abraham, ¿sabes qué? Fue multimillonario. ¿Sabes por qué? Porque él fue un hombre de fe. Él se convirtió en el mejor amigo de Dios. Y sus generaciones, las mismas promesas que vino sobre Abraham, vino sobre Isaac, vino sobre Jacob, vino sobre José. Y de ahí vino sobre nosotros a través de Jesús, porque en Gálatas lo dice. Entonces yo te digo, porque en una de las tribus de Jacob vino Jesucristo. Entonces yo te quiero decir hoy, si usted le cuesta dar, porque es tan egoísta, porque usted es una persona que no honra, es una persona que viene a la pobreza, a la ruina y a la escasez. Es una persona que solo piensa en sí mismo o en sí misma. Todo me lo dan a mí, todo lo tengo a mí, todo lo doy. ¿Sabes qué? Esas personas vienen a escasez. Un hombre que no honra a una mujer viene a pobreza absoluta. Y una mujer que no honra
también viene a pobreza absoluta. Y de la pobreza pasa a la ruina, y de la ruina pasa a la escasez. Porque el alto nivel en el cielo se llama la honra. Yo honro a los que me honran, dice en Malaquías. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Y por qué habla de doble honra? Porque si tú honras a Dios y honras a padre y madre, tendrás doble honra. Y por eso ahí en el Salmo 27:4 lo dice. Hay mucha gente que sus crisis fueron tan grandes que se han vuelto un trauma en su vida. Y las personas que están en ese trauma, por eso son personas con rebelión en su corazón, donde no creen en la palabra. Por eso ahí en el Salmo 27:4, mire lo que dice. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Dios te recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Y eso es bíblico y eso se cumple. Porque cuando papá y mamá no están, usted prospera. Pero si usted se vuelve mala clase, si usted no cumple la palabra, si usted es un cristiano mentiroso, si usted es un cristino. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra se cumple. Porque en la crisis tú entras a obedecer. Pero después, ¿dónde se quedó todo a lo que tú le debes? Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 6, dame el pan de cada día, dámelo hoy. Y todos los días nuestro Abba Padre nos da el sustento. ¿Y usted por qué no cumple con sus obligaciones? Eso lo trae a la pobreza, a la ruina y la escasez. ¿Y sabe qué? Sus hijos no le creen. Y ellos son los que más pagan. ¿Quiénes son los que pagan? Las nuevas generaciones. Y él dijo que partas tu pan con el hambriento y nacerás tu luz como el alba y el ayuno como el alba. ¿Por qué dice? No se la pierda el domingo, porque ahorita no tengo tiempo de predicar todo esto. Pero sí le puedo decir algo, y es, si hay gente que está en la tierra marcada por llegar a prosperidades como la arena del mar, y Dios se los ha hablado y se los ha dicho. Pero Dios ha venido a procesar a esas personas. Y si la gente no obedece esto, Dios no lo da. Porque usted no puede sacar a Dios de sus planes financieros. Usted lo saca y Él lo saca a usted y piensa en otro. Así que en esta mañana, en esta tarde, estamos en un ayuno de rompimiento y de arrepentimiento. Y en estos días, viernes, sábado y domingo que cerramos, aproveche estos 3 días y disponga su corazón de decirle al Señor, me vengo a arrepentir de mis deudas, me vengo a arrepentir, yo no quiero vivir más en pobreza, en ruina y escasez. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted tiene que empezar a perdonar a sus deudores para que después perdone. Por eso le dije, yo aquí no puedo contar tantas cosas de que para mí fue una enseñanza en mi propia vida, crecer para ser lo que somos. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el temor de Dios en el corazón, se puede llegar a la excelencia y se puede llegar a que un mundo vuelva a creer en Dios. El mundo no cree en Dios porque los cristianos no son testimonios. No son testimonio, ni con las personas que trabajan, ni con los que hacen nada, porque no son responsables. Y hasta ahí llegan y de ahí no suben más. Y Dios piensa en otros que sí obedezcan. Y por eso yo una vez me preguntaba y decía, Señor, pero si yo ayudo a mucha gente que llegue a la conquista, ¿por qué vuelven otra vez a su condición? Como dice que el perro vuelve a su vómito, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente se quedó en su primera bendición económica, pero no se mantuvo hasta su vejez para que sus generaciones también lo disfrutaran junto con usted. Pues ¿por qué le predico todo esto? Porque esta es la oportunidad
que Dios nos está dando este año y los años venideros. La palabra de Dios es real. Y si usted cree que a usted le ha tocado esta palabra, arrodíllese y pídale en esta hora perdón a Dios. Y dígale a Dios que le dé una nueva oportunidad. El pueblo de Dios está acostumbrado de vivir de migajas, pero no de propósitos. Es escaso los dedos de las manos que un pueblo de Dios pueda vivir en riqueza y prosperidad constante. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hasta ahí. ¿Sabe por qué? Entonces en esta hora, Padre, aquí estamos delante de ti. Sabemos que este es un tiempo maravilloso, la paz tuya ha estado con nosotros y seguirá. Y en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a cumplir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para venir, Espíritu Santo de Dios, a la bendición tuya. Necesitamos, Señor, que tu presencia descienda sobre nosotros, porque tú has hablado que tanto las leyes naturales como las leyes espirituales puestas por Dios tienen que cumplirse, porque en este tiempo yo también prediqué de Romanos 13:1. Así que, Padre, aquí estamos delante de ti y llegó el tiempo de la lluvia tardía y temprana. Te pido que en este tiempo de ayuno y de oración entremos al verdadero arrepentimiento y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y entremos en la bendición de la tierra prometida y podamos decir que Dios ha sido bueno, muy, muy bueno. Por eso en esta noche, Señor, te pedimos, Padre Celestial, bendícenos. Gracias, Padre, por darnos esta palabra. Gracias, Señor, para entrar en el tiempo del reposo y del descanso, para salir del estrés y del temor, para salir de la enfermedad, para salir de la ruina, para salir de la escasez y para salir de todo aquello que solo tú, mi Señor, estás para dar. Porque nunca hemos visto justo desamparado, ni que tu descendencia mendigue pan. Y si usted está arrepentido y esta palabra ha llegado a su corazón, vuélvase en amistad con Dios en esta noche y dígale: Señor Jesús, yo creo hoy en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que un día fuiste a la cruz por mí y derramaste tu sangre por mí. Yo te pido perdón por todo lo que tú has enseñado hoy, que algo de estos pecados han traído consecuencias a mi vida. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que la gracia y el favor tuyo me ayuden a seguir adelante. Te pido perdón, Señor, por haber creído en las personas que te deben dinero. Arrepiéntete. Si Dios nunca te lo dijo, ¿para qué lo hiciste? En el nombre poderoso de Jesús. Y este es el momento de restitución y de arrepentimiento, porque Dios va a bendecir al dador alegre. Él va a bendecir al que obedezca la palabra. Él va a bendecir a aquel que la reciba y la ponga por obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hace el efecto la cual Él la envía para ser prosperada. En esta noche yo te invito a reconciliarte con el Señor, sea cual de estas necesidades que yo haya hablado en esta noche. Necesitas ayunar y orar para que ese espíritu o ese aguijón o esa circunstancia que la has tenido por mucho tiempo, venga el Señor a traer bendición. Porque Dios es Dios y para siempre son sus misericordias. Lo que Dios honra, Él lo honra. Entonces, en esta noche, Señor, ¿por qué no hay honra? Señor, ¿por qué no hay? Porque no hay honra a la palabra. Porque no hay honra a la obediencia, porque no hay honra. No hay honra. El que da honra, recibe honra. Él dijo: si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Ellos nunca le dieron tampoco. Por eso levantó él a un profeta, también llamado Malaquías, y vino a hablarle al pueblo con advertencia. Trajo a Oseas para hablar con advertencia a la familia. Trajo a Joel para traer la advertencia a las naciones. ¿Sabes por qué? Trajo a Daniel para anunciar. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo ha estado en rebeldía por más de no sé cuántos años. No podemos volver atrás, iglesia.
Es el tiempo de tener la fe y volver a Dios. Es el tiempo de creer a Dios. Es el tiempo de que Dios pueda volver a creer en uno solo, en alguien. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé, cuando los hijos son hijos, tienen marcas. Y esas marcas son inevitables porque vienen de parte de Dios. Así que yo te bendigo en esta noche, y si tú has tomado esta palabra y la has recibido en tu corazón y te has arrepentido, yo declaro que si estás enfermo te sanarás. Si estás en problemas económicos, de deudas, serán pagadas sobrenaturalmente. Si ya saliste de ese rompimiento, porque a muchos los he ayudado en esta pandemia y han vuelto nuevamente a las riquezas financieras. Así que esos que están viéndome y que los ayudé a salir del pozo de la desesperación, no vuelvas a ese pozo otra vez, no vuelvas atrás, vuelve hacia adelante y hacia la meta a la cual Dios te ha llamado, porque nunca he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Lo dice la palabra. Entonces en esta noche sé que Dios está obrando en sanidad, sé que Dios está obrando en mujeres estériles, sé que está Dios obrando en matrimonios de restitución y restauración. En esta semana, 3 matrimonios que estaban casi para romperse, Dios los restaura en esta noche, si usted ha creído en la palabra. Hay mujeres que han estado esperando que novios se decidan. Pues yo te voy a decir hoy, esos hombres se van a decidir y me vas a llamar y me vas a dar la fecha de matrimonio. Y asimismo le voy a hablar a hombres que han estado esperando, porque te voy a decir una cosa, que también te lo van a proponer y tú vas a tener, y esos hombres van a venir para que yo los case. Y estas nuevas generaciones no van a ser como las anteriores. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Estos jóvenes, como muchos de ellos los casé, y los casé con apartamento próspero y todo lo que Dios les dio. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio el poder para hacer las riquezas. Y hoy tengo autoridad para desatar riqueza. Hoy tengo autoridad para desatar salud. Hoy tengo autoridad para desatar que esas deudas son canceladas. Hoy puedo decirte que sales de la pobreza, de la ruina y la escasez, si tú tienes temor a Dios y cumples la palabra. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace el efecto a la cual Dios la envía. ¿Sabes qué? Vienen niños, como te lo dije, que vendrán con becas hasta su universidad, porque Dios es Dios. ¿Sabes qué? La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza alguna. La tristeza vuelve porque usted desobedece. Y cuando usted desobedece, vienen maldiciones. Y cuando desobedecemos, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se desobedece, trae consecuencias. Entonces en esta noche, Padre Celestial, bendigo a las personas también que nos visitan por primera vez. Yo declaro que por lo que tú viniste, si te conectaste a escuchar este servicio y lo que has orado, declaro en el nombre poderoso de Jesús que de aquí a 3 días Dios habrá respondido. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque Dios es fiel, su palabra nunca vuelve vacía. Y si el pueblo la recibe y la toma, usted prospera y usted es sanado. En el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que criar hijos con temor a Dios en su corazón. Criar hijos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Uno de mis versículos favoritos. En el nombre poderoso de Jesús.